bienvenidos, ¿cómo están? Como ya sabes, somos los chicos y hoy, con un nuevo trimestre, estaremos estudiando el libro de Levíticos. Y nos acompaña... ¿Cómo va? ¿Todo bien? Soy Johnny. Hola, acá de vuelta Ale, para ustedes. Gaspar, de vuelta a sus servicios. Sí, ese es el locutor del viernes, gente. Un nuevo trimestre. Nuevo trimestre, ¡Qué buen desafío! nuevos desafíos. Estudiando Levítico. Sí, pero para. Vale. Antes de arrancar, obviamente, queremos pedir la guía de Dios, así que te acompañamos a vos también que estás ahí. Vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre que está en el alto de los cielos, Señor, te damos gracias porque estamos aquí nuevamente para repasar la lección. Te pedimos que todo lo que digamos pueda ser para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, para quienes no vieron el vivo el viernes, si quieren, creo que lo pueden ver porque ya Obvio. está disponible. Sí. Sí. No es necesario verlo en vivo porque ya está subido a YouTube. Y bueno, ya arrancamos un nuevo trimestre con la nueva lección que se llama el libro de Levítico. Es una lección violeta, así, color uva. Y bueno, obviamente vamos a tratar todo el tema de Levítico, todo el libro de Levítico. Y que, bueno, básicamente que Jesús está en todas partes del Levítico, incluso cuando, digamos, todavía no nació, ¿no? El Levítico trata sobre, básicamente, cómo Dios le dio a Moisés las directrices, ¿no? De, por ejemplo, el ordenamiento y la oración de sacrificios y también del arca, ¿no? El arca. Claro, porque el arca formaba parte de lo que es. No era. El santuario. ¿Sí? Recordemos, ya que nombraste ahí Gaspi, que en Éxodo Dios le dio los planos, por así decirlo, Para hacer el arca. para hacer todo lo que era lo concepto del santuario. El arca, la mesa con los panes, el propiciatorio, todo. Y el Levítico, las directrices. Exactamente, todo lo que era cómo tenía que hacerse un servicio de culto, vamos a decirlo hoy día. Sí. La cuestión es que era todo muy práctico, digamos. Era todo bien llevado a la práctica. Exactamente, y todo eso simbolizaban cosas, ¿o no? Otra vez simbolismo. Otra vez simbolismos, Después de Apocalipsis. muchas cosas. Yo tuve mucho con los Y ya de arranque Johnny nos dice ahí que para el estudio de esta semana teníamos que leer Levítico del 1 al 7. Del 1 al 7. Sí, ya de ahí, pumba. Pumba. Sí, A laburar. pero bueno, Esto será agradable fragancia para Jehová. exactamente. Bueno, no te olvides que el tiempo que le dediques a Dios es como dijo Johnny, es de olor grato para Dios. Algo que vamos a estar estudiando también. Exactamente. Algo decía Jasper ahí de que todo lo que se hablaba en Levítico estaba apuntado a algo. Todo el servicio en sí que se hacía en ese santuario, que se registró acá en Levítico, tenía alguna finalidad. Incluso mencioné también, Gaspi, vos al principio de que Jesús se lo menciona tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí. Es más, si vamos a los evangelios, él mismo usó referencias que están relacionadas al santuario incluso. O sea, a lo que se hacía en el santuario en el antiguo Israel. Cuando decía, yo soy el pan de vida, ¿el pan dónde estaba? En la mesa de preparación. Exactamente. Cuando él dice que era la puerta, y no viene el Padre sino por mí. ¿Qué era lo que separaba el lugar santo del santísimo? Una cortina. Una cortina. Y ahí son referencias. También yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Esa es la más fuerte de todas. Así que ahí tenemos una pista también de por qué era esto de los sacrificios. Exactamente, Johnny. Lo que me gustó también del libro de Levíticos, bueno, ¿por qué digamos que Dios pedía al pueblo el sacrificio de esos animales? No parece, vamos a estudiar igual, que Dios pide que vos mates a un corderito, a un macho cabrío, a los palomitas. ¿Pero era cualquier animal así o algo bien específico? Era algo bien específico. Puro.
Exactamente. Digamos, lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Ah, o Que sea, era una representación de Jesús. Jesús en la tierra, libre de pecado, totalmente, un cordero blanco, sin ningún tipo de mancha. El mejor animal que se puede traer de cualquier lugar, de ganado, por ejemplo. ¿y el que no podía tener un cordero? ¿Qué hacía? El que no podía tener un cordero, podría traer un palomino, Ah, unas tortolitas, o si no podía traer granos, ¿sí? O si no las tortas asadas al fuego o en sartenes. O sea, siempre para darle algo a Dios, siempre el pueblo de Israel nunca podía decir no, no tengo nada para darle a Dios. ¿Y qué simbolizaba ese darle, ese sacrificio a Dios, no? ¿Qué es lo que simbolizaba? Simbolizaba dar una parte tuya, digamos. Era algo, digamos, nos quería hacer entender el precio del pecado. Era algo muy grande a pagar. Supongamos, quien daba un cordero, el cordero más puro que había, más limpio, más blanco, más lindo, estaba dando una parte de sí. Porque no olvidemos que el cordero era un animal muy noble, o digamos, es similar a los perros, que vos vas, te seguían, mansito, todo lindo, los corderos blancos. Yo no me imagino tener que sacrificar a mi mascota. No. Se me parte, e incluso en mi casa, Matarlo vos mismo. primero están mis perros y después estoy yo. Ejé. Mi mujer lo tiene en esa escala de valores. Así que, confirmamos eso. Confirmado. así que vos imaginate el dolor, yo no lo haría. O sea, Claro, justamente por eso, para que comprendamos la carga, el precio, Las consecuencias. las consecuencias del pecado, que la paga Digamos, de la muerte, sangre. Entonces ahí tenemos ya dos respuestas. La primera era, digamos, para ver las consecuencias reales y horribles que atrae ese el pecado, que es la muerte de alguien inocente, primero. Segundo, como para, a raíz de eso, que el corazón se conmoviera de volver a Cristo para poder zafar de esa cosa, en realidad, de esa cosa, mira qué bruto, de la última consecuencia. Romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y por último, para recordar la promesa que Dios se había hecho al principio, que le iba a mandar al Cordero que iba a sustituir todo eso, que está registrado en Génesis 3:15. exactamente. Antes del podcast habíamos hablado también que el pecado ingresó por Adán y Eva, ¿no? Lo que debe hacer para Adán y Eva tener que sacrificar ese primer corderito. Sí. Siendo que antes no había ningún tipo de maldad. No, claro, porque encima dentro de los capítulos que leímos de Levítico no era que el sacerdote tenía que hacer ese trabajo, no. Uno cuando iba, o sea, uno era responsable, o sea, se hacía cargo de eso, tenías que poner tu mano en la cabeza de ese animalito, Confesar tus pecados, confesar lo que hiciste y ahí proceder a ejecutarlo. Ahora tengo yo una pregunta. Hoy en día, ¿necesito yo llevar ese cordero, ese machito, el mejor y hacer el sacrificio? gracias a Dios, No. justamente por la muerte de Jesús. Exactamente. El cordero mayor, digamos. Exactamente. Justamente cuando murió Cristo hubo un suceso en el templo de Jerusalén. ¿Qué pasó? El velo del templo que separaba justamente el lugar santo del templo se rajó por la mitad al diome. Lo que indicaba ya que el continuo sacrificio ya había dejado de... no era necesario. O sea, el sacrificio del corderito que mataban simbolizaba lo que Dios iba a hacer en el futuro en la cruz del Calvario. Claro. Sí, exactamente. O sea que hoy, ¿yo qué debo hacer para reconocer eso?
como no puedo matar ningún corderito, ¿cómo reconozco yo el sacrificio de Dios? ¿Hay alguna guía, algo que yo pueda hacer? La tenés enfrente de tus ojos. La Biblia. Y la fe de Jesús. O una guía también, digamos, específica de temas relacionados a eso, ¿no? Pero básicamente eso. Como dijo Juan 3:16, es tanto lo que amó Dios a la humanidad que dio lo más preciado que tenía para que todo aquel que quiera creer en él, que No se No pierda, muere. más tenga vida eterna. Muy bien, Giovanni. está filoso acá el muchacho. Muy bien. Ahí arranca lo primero. Vos tenés que Tengo que reconocer. reconocer que él hizo eso. O sea, estar convencido y creer. Muy bien. Y que ya no hay que sacrificar nada. Literalmente hablando. Ningún animalito. Pero sí tenemos que, por ahí, entregarle lo que él quiere, que es nuestro corazón. ¿En qué acá decimos con nuestro corazón? Digamos, dejar que él obre nuestra vida a través del estudio de su palabra, que transforme nuestro egoísmo, nuestro orgullo, todo aquello que Satanás alimenta, desterrarlo. Al fin y al cabo ese era el fin del sacrificio, de los sacrificios. Sí. Que básicamente al sacrificar el cordero sientas la pena, el dolor y el corazón puntualmente que Emulaban eso. se te mueva. Sí. Y bueno, hablando de sacrificios, sabemos que del otro lado tampoco se iban a quedar tranquilitos, porque así como vimos el trimestre pasado, que Satanás ideó un plan magistral para tergiversar lo que Dios va a hacer, ¿qué habrá hecho con estos sacrificios? ¿Qué pasaba en esa época? En esa época, Johnny, también habían otros dioses. O sea, supuestamente que habían otros dioses que adoraban a la gente. Por ejemplo, la sol, la luna, Claro, Amón, Amón. Marduk. Exactamente. Y que ofrecían también sacrificios. Sí. Pero ofrecían sacrificio para ganar supuestamente su voluntad. O sea, para que llueva, para que deje de llover, para que no les pase tal cosa. ¿Y eran sacrificios también de animales o eran con personas? ¿Cómo eran? También eran de personas y también bebían la sangre de esos sacrificios. ¿Sí? Acá en Levíticos nos dice que no debemos beber sangre. ¿Sí? Claramente. Así que ahí vemos cómo el enemigo también estuvo metiendo púa, digamos, ¿sí? Así como dijo Johnny, el enemigo nunca se queda quieto también. ¿Sí? Trata de meter el palo en la rueda en todo momento, ¿sí? Pero gracias a Dios que nos dejó la Biblia para que podamos guiarnos y saber de todas estas cosas. Amén, por eso. Ahora, qué loco, ¿no? Porque las otras regiones, lo que la Biblia denomina como paganas, ¿no? Estaban, como decías así, y todo lo que hacía Dios con todo este sistema de sacrificios era todo lo opuesto, sino dar una instancia más de ayuda para salir de eso, digamos, para salir de esa perdición, de ese resultado que trae el pecado. Y lo que me quedó acá que vos decías que si no tenías un corderito, bueno, no importa. Hay otras maneras en que vos también podés podés acercarte a tener eso. Ya sea con las semillas, como decías vos, las torcasitas o las palomitas, que eran, digamos, animales de mayor accesibilidad. Exactamente. Y fíjate eso, ¿no? Ese también el carácter de Jesús, que Él no deja a nadie de lado, sino que recibe a todos. Exactamente. Cualquiera del pueblo podía acercarse a Dios sin ningún impedimento, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros hoy. Podemos acercarnos a Dios porque Él siempre nos va a recibir, ¿no? No nos olvidemos de la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Sí? Así como estamos, a veces podemos ir a Dios también. Y siempre estudiamos el trimestre pasado la oración. La versión. Así que podamos adorarlo a Él también en espíritu y en verdad, ¿no? Amén. En el último día ya andaba. Hay una cita que a mí me quedó que me gustó mucho, que el espíritu de profecía dice. Salud, Gaspi. Gracias. En Patriarcas y Profetas cuenta el espíritu de profecía lo siguiente: cuando el ser humano cayó a causa de su transgresión,
la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema terapéutico para hacerlo volver a la obediencia. Punto. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio por el pecado. Sale con frita. Exactamente. Eso de terapéutico me encantó. A mí también. Porque cuando vamos al médico, ¿sí? Imagínense, hoy en día tenemos muchas enfermedades terminales, ¿no? Y que el pecado sabemos que es Una enfermedad. una enfermedad, Una enfermedad. que es terminal también. Terminal, letal, sí. Y Jesús es nuestro médico, ¿sí? Y nos da la receta para poder vencer eso, ¿sí? Su palabra, el Evangelio. Que fue con su sangre, que ese corderito que representaba, Él lo hizo así para que nosotros podamos vivir. Solo debemos reconocerlo y adorarlo. Amén. La pregunta es ahora que le dejamos a los que nos están escuchando, a vos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir hacer? Al alcance está, pero ¿qué decido yo? Te la dejamos ahí. Dejamos ahí. Te la dejamos picando, como dice. Te agradecemos siempre por estar escuchándonos, por apoyarnos con un like, con suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Y viene prometedor este trimestre. Puede resultar un poco denso algunas cosas de Levítico, pero está interesante cómo lo encauzó esta primera lección. Gracias, Le John. mandamos un abrazo también, un abrazo grande ahí a los que nos están escuchando, un abrazo grande. Y bueno, agradecerle más que nada y bueno, un abrazo gigante. Palabras de nuestro muchacho acá. Y como dijimos entonces, será hasta la próxima edición. ¡Chau! Que Dios te bendiga. Chao, chao. Luego.